Bueno, nada, como les comentaba, ya estamos en el último tema que tiene dos clases. Este es un tema que tiene que ver con los anexos de la piel. En este caso vamos a hablar hoy del pelo y la semana que viene vamos a hablar de las uñas. Vamos a hablar sobre todo desde el punto de vista histológico, aunque vamos a tocar algunos elementos que tienen que ver, digamos, con la cosmética, pero el centro de atención va a ser la parte histológica. O sea, yo no voy a hablar aquí de tipos de champú, ni tipos de acondicionadores, ni después voy a hablar de las uñas acrílicas. O sea, vamos a centrarnos un poquito en toda la parte que tiene que ver, por supuesto, con la parte morfológica, fisiológica, histológica, aunque algunas cositas de general del pelo vamos a hablar. Y fíjense que hablo del pelo y no del cabello. Bien, hablo del pelo en general y dentro del pelo, por supuesto, un elemento súper importante, sobre todo para ustedes no por ser mujeres, sino para ustedes por la carrera que están estudiando, es el cabello. Pero bueno, vamos a hablar en general del pelo y tocaremos algunos elementos ya particularidades particulares del cabello. Entonces, lo que vamos a ver hoy, bueno, ya se los comenté, es, es el pelo. Empecemos entonces por las funciones. Vamos a hacer esto un poquito participativo, como lo hacemos siempre, para que no nos aburramos demasiado. Y además este es un tema relativamente fácil, aunque vamos a regresar a algunas cositas de esas de ciencia que me gustan mucho a mí y no tanto a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, funciones del pelo. ¿Quién me dice qué funciones tiene el pelo para nosotros? Protectora, función protectora. Protectora, esa es la función, digo, para mí más importante del pelo, tiene una función de protección. Bueno, en el caso del cabello, protege el cuero cabelludo, del sol, del frío, incluso también de determinados contaminantes. En el caso de la ceja y las pestañas, protegen los ojos del sudor. Eso es algo que no nos damos cuenta, pero si no tuviéramos cejas y pestañas, fuera extraordinariamente incómodo porque no habría ninguna barrera que permitiera contener pues el sudor, por ejemplo. Los pelos de la nariz impiden la entrada en las fosas nasales de partículas que pueda contener el aire. También el pelo y el cabello es una barrera para amortiguar algunos golpes, no golpes demasiado fuertes, eh, algunos golpes, rozaduras. También dificulta la picadura de insectos. No es por gusto que la mayoría de los, no sé cómo le dicen aquí, en Cuba se le dice mosquitos, que son los zancudos, ¿no? Pero por ejemplo en Quito yo me he dado cuenta que eso le dicen moscas. Mosca en Cuba son los moscones, no tiene nada que ver con los zancudos. Bueno, pero no es usual que nos piquen en la cabeza, siempre nos pican en los brazos, en las piernas, ¿verdad? En los muslos. No es usual que nos piquen en la cabeza porque en la cabeza obviamente tenemos más pelo. Habría que preguntarle a un calvo si usualmente los zancudos le pican en la cabeza. No tengo realmente datos científicos ni empíricos sobre ese particular. Y además, el pelo mejora el control de la temperatura corporal mediante la disipación del calor. O sea, esa realmente es la función más importante que tiene el pelo, es una función objetiva, es una función fisiológica, es una función que tiene una base, entre comillas, científica. Y hay otra función. ¿Qué otra función pudiera tener el pelo? Ya no tan objetiva, pero sí definitivamente es una función que hay que considerar. ¿No se les ocurre? O sea, sí lo saben, lo que pasa es que no lo identifican como una función, pero estoy seguro que lo saben. Bueno, ya se los digo. Estética. Tienen una función estética, pero esa función estética, como toda la estética como categoría,
tiene un impacto o un componente social muy grande. ¿Qué cosa es un pelo bonito? ¿Qué cosa es un pelo feo? Es un tema totalmente subjetivo. ¿Qué cosa es un pelo bueno y qué cosa es un pelo malo? Desde la percepción de la estética, es un tema también altamente subjetivo, social, marcado por tendencias de la moda, marcado por tendencias de los cuerpos de poder, los que controlan los medios de difusión, los que hacen mediático un determinado modelo de cabello o no. Hay un conjunto de prejuicios que también tienen que ver con eso. Y esto que estoy diciendo no tiene exactamente que ver, por supuesto, con la histología, pero sí tiene que ver con el cabello y tiene que ver con determinadas prácticas que se han convertido prácticamente en prácticas ancestrales y sin embargo están marcadas por prejuicios. O sea, ¿quién dice que el cabello de la raza negra es peor que el cabello de la raza blanca? ¿Peor en qué? O sea, de hecho, desde el punto de vista científico, en muchos análisis, el pelo de la raza negra sería mejor. Primero porque es un pelo más resistente, ¿verdad? Es un pelo además, o sea, la raza negra demora mucho más en que las personas tengan canas y eso hasta cierto punto sería mejor. Pero toda la cultura occidental y todas las relaciones de poder han privilegiado el pelo fino, el pelo rubio, el pelo que se moldea con facilidad, que supuestamente es más fácil de peinar. Y digo supuestamente porque depende con qué tú lo peines. Si tú tienes un cepillo o un peine de dientes muy finos, obviamente un pelo lacio, después de 4 tratamientos con queratina, es muy fácil de peinar. Pero si tú vas a utilizar una peineta, ahí el que va a ser más fácil de peinar va a ser el pelo de la raza negra, porque entra mejor, porque se amolda mejor. O sea, que como ven, hay toda un estado de opinión basado fundamentalmente en los prejuicios y en la publicidad, en el marketing y en lo que se quiere mostrar al mundo como bueno y lo que se quiere mostrar al mundo como regular o lo que se quiere mostrar al mundo como malo. O sea, esto ya es un mensaje que va más por la formación de un espíritu crítico en ustedes como personas y como seres humanos, ¿está bien? Al margen de lo que cada cual pueda, o sea, los criterios individuales que podamos tener, pero obviamente todos estos mecanismos que son no más ni más ni menos que relaciones de poder, van marcando nuestra manera de comportarnos. O sea, si nos peinamos de tal manera, o nos pelamos de tal manera, o nos ponemos tal ropa, o no nos ponemos más cual ropa, y pensamos siempre que eso es una decisión individual, bueno, yo me pongo ese jean porque es el que me gusta, o entre comillas, el que te gusta porque es un gusto que ha estado, entre comillas, orientado por la moda, y por tanto tú te estás comprando ese tipo de ropa, no es totalmente tu elección, es lo que te están ofreciendo. Hay un grupo de cosas que te están ofreciendo y que marcan una distancia o que marcan una idea de naturaleza estrictamente comercial, ¿bien? Incluso el que no se pone eso y se pone lo otro por oposición, también está haciendo lo mismo. O sea, ya no me voy a poner eso porque eso es lo que me vende. Me voy a poner otra cosa como para llevar la contraria. Y la base de todo esto es que somos seres sociales. Vivimos en sociedad, o sea, nos interesa lo que piensen de nosotros a todos, incluso al que diga que no. ¿Verdad? Somos seres sociales y esa interacción es la que marca o la que involucra o da pautas importantes a nuestra manera de comportarnos. O sea, es simplemente un detalle que quería comentar. Yo en este caso
venía a colación por el papel o la función estética que tiene el pelo, fundamentalmente el cabello. Y no solo el cabello, el pelo como tal, el pelo de las axilas, porque las mujeres se afeitan y los hombres no se afeitan, ¿verdad? Porque está socialmente bien visto que las mujeres se depilen. Y como está socialmente bien visto, ahora hay una tendencia contraria a que las mujeres no se depilen. O sea, pero siempre hay una lucha que al final uno se pregunta si realmente es una lucha transparente o si simplemente es por llevar la contraria a algo. Bien. Bueno, seguimos con el pelo. Bueno, recordemos esta imagen que la hemos visto ya varias veces. Están las capas fundamentales de la piel, está marcada ahí la dermis, por encima está la epidermis, por debajo la hipodermis, y un conjunto de orgánulos o estructuras que tienen una determinada importancia. Y dentro de esas estructuras está el famoso o llamado, al cual hemos ya comentado varias veces sobre él, folículo piloso. Y esa es la clave o es el elemento o la estructura de la cual nace el pelo, ese folículo piloso, que es una estructura tubular elongada presente en la piel, donde en la epidermis, en la dermis, ahí al ladito del folículo piloso, está las glándulas sebáceas, que también tienen una importancia. O sea, no tengo que decirles a ustedes, que lo saben mejor que yo, que están los cabellos grasos, están los cabellos secos, están los cabellos normales. En fin, eso tiene que ver también con esa estructura de las glándulas sebáceas. Y por supuesto, folículo piloso está formado por células y en la base del folículo piloso, o desde la base, es que crece el pelo. El pelo del cuerpo y el pelo del cabello. Bien. Ese folículo piloso se desarrolla antes del nacimiento. Aproximadamente, porque esto es muy variable, los seres humanos tenemos alrededor de 5 millones de folículos pilosos en toda la superficie corporal, en unos lugares más que en otros, y realmente no se han encontrado diferencias entre el número, o sea, del número de folículos, entre sexos o entre la diferencia de raza. O sea, no se puede decir la mujer tiene más folículos pilosos que los hombres, los negros tienen más folículos pilosos que los blancos, o viceversa. No hay diferencia significativa entre las razas. Bien. Hay lugares donde no es usual encontrar pelos. Las palmas y las plantas, o sea, las palmas de las manos y las plantas de los pies, la parte roja de los labios, ahí no es usual, el ombligo. Cuando digo el ombligo es el huequito, no alrededor del ombligo. Alrededor del ombligo sí hay pelo, pero usualmente no es totalmente, no es normal, no es usual encontrar dentro del ombligo pelos, tampoco en los pezones de las mamas, ni en la piel sobre las articulaciones de los dedos, en las manos y en los pies. O sea, en las manos, aquí, aquí sí hay pelos, pero aquí, en la articulación, no debe haber o usualmente no se encuentra. En el resto del cuerpo todos conocemos que sí, en dependencia de la genética y de todo un conjunto de factores sí puede haber pelos. Ahora, desde el punto de vista de su estructura, tenemos que volver a ese folículo piloso, que repito, está en la dermis. Unido a ese folículo piloso están las glándulas sebáceas. Hay un bulbo piloso que viene a ser como la raíz del pelo, ¿verdad? El pelo nace en la papila dérmica, que es esta estructura que está aquí. Eso está lleno de células, que son las células de la matriz del pelo, y está el bulbo piloso, que viene a ser la raíz, y el tallo, que es el pelo que emerge, el que vemos, ya sea en la ceja, en las pestañas, en los brazos, en el cabello. El pelo que vemos es el tallo del pelo y que emerge sobre la epidermis, por supuesto. Y aquí hay un músculo que se conoce como músculo erector del pelo, que es interesante porque ese músculo, cuando se contrae, es el que produce que nos ericemos.
que se nos ponga la carne de gallina, ¿saben, no? Se dice así igual aquí en Ecuador, ¿verdad? Carne de gallina. O sea, la carne de gallina bajo determinados efectos que pueden ser incluso emocionales o pueden ser físicos, se produce precisamente por la contracción de ese músculo erector del pelo. Y otro elemento interesante es que en ese bulbo piloso o raíz del pelo es donde está el ADN. O sea, esa identificación que se puede hacer de una persona o de comparación o la extracción del ADN no se hace, por ejemplo, si yo te corto un pedazo de cabello. Ahí no va a haber ADN. Para yo poder identificar un ADN de un cabello, tengo que arrancarlo de raíz, porque es justamente en la raíz, en ese bulbo piloso, donde se puede identificar el ADN. Aquí hay otra imagen que me gustó mucho. Es lo mismo, ¿verdad? Se ve diferente, pero es exactamente lo mismo. Aquí están las glándulas sebáceas, el tallo, en este caso, es un cabello, bulbo piloso, papila dérmica y el músculo erector del pelo. ¿Está bien? Esa sería, digamos, la estructura macroscópica del pelo. Sin embargo, si ese pelo yo lograra hacer un corte transversal, me daría cuenta que en realidad el pelo no es una estructura compacta y única, sino que está formada por tres elementos. Y esos elementos son la médula, que es un elemento que está en el centro del cabello. Esa médula está rodeada por una capa, que es la capa más gruesa, que se denomina corteza, y esa corteza a su vez está rodeada por otra capa, que ya es una capa mucho más fina, que se denomina cutícula. O sea que el pelo está conformado desde el punto de vista histológico por tres partes fundamentales. La médula en el centro, rodeando la médula la corteza y rodeando la corteza, salud salma, una pequeña capa que sería la cutícula, ¿verdad? Esa médula es una capa muy fina que está en el centro del pelo, incluso a veces puede estar ausente. O sea, hay pelos que no necesariamente tienen médula o incluso estar de manera intermitente. O sea, no es, digamos, una estructura que necesariamente es continua. Puede estar a lo largo de toda la longitud del cabello de manera intermitente. Y bueno, se plantea que su presencia o su ausencia puede afectar el brillo y el color del cabello. La corteza es tal vez la capa más importante, es la capa mayoritaria. Está formada por células en constante formación y en constante duplicación. Formación, degeneración, muerte y una nueva formación. Esas células están unidas por una sustancia similar al cemento, ahí hay lípidos, y de ella depende en realidad todo un conjunto de propiedades del cabello, como es la elasticidad, la resistencia y otras propiedades de las cuales vamos a hablar en un ratito. Y finalmente está la cutícula, que es una especie de envoltorio muy fino, es la parte más externa del pelo, que está formada por células que se solapan parcialmente, que son aplanadas. Por eso se habla que en la cutícula hay escamas, que la cutícula es escamosa, porque esas células que son aplanadas, como están superpuestas, pues dan la sensación de una escama o de un tejado, si lo quieren ver así. En realidad, la cutícula es translúcida, la cutícula no tiene color. El color del pelo viene dado fundamentalmente por la corteza. Y por supuesto ahí, ¿qué compuesto estará en la corteza que será el que le imparte el color al pelo? ¿Qué compuesto será? Veo que Salma habla, pero si no tiene prendido el micrófono. Es la melanina. La melanina, de la cual también ya hemos hablado muchísimo y hablaremos muy brevemente en un ratito. Bueno, y esta cutícula es relativamente impermeable y por supuesto protege al pelo de la penetración de sustancias extrañas. O sea, eso desde el punto de vista estructural, esas digamos son las características fundamentales. Ahora, ¿cuál es la composición química del pelo? Pues hay, digamos, tres elementos clave.
sea, mayoritariamente agua. En un 70% del pelo es agua, no solo agua. Agua y disuelta en esa agua otros productos como sales minerales, urea, algunos aminoácidos libres, por supuesto melanina, ya Salma hablaba de eso, y esa realmente es la composición, el componente mayoritario en el pelo. También hay lípidos en un 2% y en un bajo por ciento, pero importante también, y por supuesto proteínas. Proteínas en casi un 30%. Proteínas que tienen un papel esencial y son responsables en gran medida de las características estructurales del pelo, fundamentalmente del cabello. Bien. ¿Cuál creen ustedes que sea la proteína mayoritaria en el pelo? Alguien que no sea salvo. A Espera, ver, ¿quién me habló? Yo, ¿Cuál? María. Es que no se escucha Ya bien. dime, María José, ¿cuál crees? Queratina será. Queratina será, efectivamente. Alfa queratina particularmente. Recuerden que la queratina es una proteína con estructura secundaria, es una proteína fibrosa, es una proteína cuya estructura secundaria mayoritariamente es alfa hélice, lo voy a recordar ahorita porque eso es importante para entender algunas cosas, aunque también puede haber beta queratina, o sea, está la alfa hélice y la conformación beta, que es hoja plegada, ¿se acuerdan, verdad? La queratina es una mezcla, pero en la queratina del cabello la que predomina es la alfa queratina. Están, por supuesto, dispuestas, tal como deben recordar, fíjense qué optimista soy, deben recordar ustedes en cadenas polipeptídicas helicoidales, ¿verdad? Y hay dos tipos de queratina. La queratina dura, que es la alfa queratina, la mayoritaria en el cabello, y la queratina blanda, que es la de conformación beta o beta queratina en hoja plegada, ¿verdad? Esa queratina dura, que es la que está presente en la corteza y en la cutícula, y la queratina blanda, pues se observa fundamentalmente en la médula del pelo. O sea, la queratina es, la queratina es la proteína de esta asignatura, ¿verdad? En la piel ahí, presente todo el tiempo, por supuesto. Hay otras que tienen un protagonismo muy grande, como también el colágeno y la elastina, que ya hemos visto la importancia que tienen en todos los procesos de envejecimiento. Pero realmente la queratina también ocupa un papel extraordinariamente protagónico y en el pelo es el actor fundamental absoluto, ¿verdad? O sea, aquí tienen una imagen que a mí me gustó, que es, o sea, esa queratina está ubicada fundamentalmente en la corteza, en forma de microfibrillas, son como paquetitos, ¿ven? Y ahí tienen toda esa estructura secundaria de alfa hélice, fundamentalmente, que es la cadena de queratina. Aquí tienen las escamas, con la cutícula, un poquito más hacia adentro la corteza, y la médula que no nos interesa demasiado en este caso. ¿Está bien? Ahora, esa proteína, y esta es la parte que yo sé que no les gusta, ya veo eso y me pone nervioso, ya se empieza a poner nervioso. O sea, son cadenas polipéptidas, usualmente son dos cadenas de estructura helicoidal. Aquí tenemos una imagen donde esas cadenas se presentan de forma plana. No es exactamente así como están. Esta imagen la he utilizado solamente para que entiendan que para que dos cadenas helicoidales de proteínas vayan juntas en la misma dirección o se unan, tiene que haber determinados enlaces, determinados puentes, determinadas eh, 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 atracciones que las mantengan juntas, ¿verdad? Esas atracciones son de tres tipos. Puentes de hidrógeno, que se forman entre los aminoácidos que forman parte de la cadena. El puentes salinos, que son muy débiles, tanto los puentes de hidrógeno como los enlaces salinos son muy débiles.
Perdón, y enlaces o puentes disulfuros, que son los más fuertes. Y esos puentes disulfuros, junto con los otros enlaces, fíjense que se producen entre dos cadenas de proteínas, que insisto, aquí están en forma lineal, pero aquí ya la ven formando la alfa hélice en esta imagen de la derecha. Pero no solo hay, ojo, y esto es importante, no solo hay interacciones intercadenas, sino también puentes y sulfuros intracadenas. Esos puentes y sulfuros se forman porque la queratina del cabello es rica en cisteína y cistina, que son dos aminoácidos azufrados. Por eso el pelo es altamente rico en azufre. Y mientras más rico en azufre sea, más fuerte es el cabello. O sea, eso es un elemento importante. Entonces, la clave es la siguiente. Hay puentes disulfuros, puentes de hidrógeno y puentes salinos que estabilizan las conformaciones entre dos cadenas, pero también hay puentes disulfuros intracadena, o sea, dentro de la misma cadena también se forman interacciones por la presencia de estos aminoácidos cistina y cisteína y por tanto producen la existencia de esos puentes disulfuros. Y en un ratito vamos a ver por qué esto que estoy diciendo es interesante y es importante. Y es interesante y es importante porque tiene que ver con los tipos de cabello. Y los tipos de cabello se pueden clasificar en función de diferentes parámetros. Y un parámetro puede ser en función de su estructura, y ya lo están viendo ahí, ¿verdad? En función de su estructura, ¿cómo se pueden clasificar los cabellos? ¿Quién me dice? Que no sea Salma. Díganme. ¿Ustedes me están atendiendo? Estoy hablando solo. Bueno, yo sé que Salma y María José me están atendiendo. Ya con Juan Diego tengo duda porque está mirando para abajo, no sé qué mira. Si estaba chateando con la novia. En fin, no sé. A ver, Midri, cuéntame. ¿Cuántos tipos de cabello tú ves ahí? Veo uno liso, ondulado y lacio. Liso, ondulado Y rizado será. y rizado. Porque lacio y liso es lo mismo. Efectivamente, liso o lacio, que no voy a... ¿verdad? Y hay algunos elementos que no voy a leer, que tienen que ver con la forma del folículo, que obviamente es perpendicular, orientado a la superficie, ondulado y rizado. Y saben, esto obviamente hay un factor genético importante, pero ese factor genético depende precisamente de la magnitud y de la cantidad de puentes disulfuro intracadenas, o sea, que estén dentro de la misma cadena. Miren, en el pelo lacio, ¿qué pasa? Que la mayoría de esos puentes disulfuros son intercadenas. Esto es una representación esquemática de la queratina, las dos hebras de estructura en alfa hélice de la queratina, que están estabilizadas por esos puentes disulfuros. En el cabello lacio, como ven, si bien hay una estructura en alfa hélice, esa estructura es totalmente paralela entre las dos hebras, por llamarla de alguna manera, de queratina. En el cabello rizado, lo que pasa es, número uno, que esos puentes no continúan el paralelismo normal. Esa es una, entre dos cadenas. Y lo otro es que se tuercen esas cadenas también por la presencia de más puentes disulfuro en la misma cadena. O sea, para que lo entiendan mejor, en el cabello rizado es como si nos pusiéramos la camisa, eso sobre todo a los hombres, a Juan Diego le tiene que haber pasado alguna vez, que te abrochas la camisa muy rápido y te la abrochas mal. O sea, el ojal no va con el botón. ¿Sabes lo que te digo, no? Te confundes de ojal y en el primer botón tú pones el segundo ojal.
y te queda la camisa chueca, así torcida, ¿verdad? Pues exactamente eso es lo mismo que pasa con los puentes disulfuros. Y si encima tengo más puentes disulfuros dentro de la misma cadena, pues se tuerce mucho más esa estructura helicoidal de alfa hélice. ¿Está claro? Esta sería la estructura de un pelo rizado, esta sería la estructura de un pelo lacio, y en la estructura de un pelo ondulado hay momentos en que sí se mantiene ese paralelismo entre las dos cadenas de proteína con estructura secundaria, y hay momentos que no. O sea, hay momentos que el pelo crece de manera recta y hay momentos en que el pelo se tuerce, pero entre otras razones, esta es una razón importante por la presencia de esos puentes disulfuros. ¿Está bien? Ahora, esa clasificación es en función de la estructura, pero también hay una clasificación que se pudiera hacer en función de lo que se conoce como emulsión epicutánea, que tiene que ver con la cantidad de grasa que tengamos en el pelo. Y aquí entonces se habla de pelo normal cuando esa emulsión epicutánea, que por supuesto procede fundamentalmente de las glándulas sebáceas, está equilibrada, o sea, hay más o menos la misma cantidad de agua que de aceite, el aspecto del cabello es brillante, suave, aterciopelado, el sueño de todas las mujeres, ¿no? Pero también está el cabello seco, donde esa emulsión epicutánea ahora contiene poca grasa y poca agua. Y el aspecto, por supuesto, es mucho más áspero, es un aspecto mucho más quebradizo. Y finalmente está el cabello graso, donde la emulsión epicutánea tiene un alto contenido de grasa. Y en este caso, el aspecto obviamente es grasiento, pegajoso. Y fíjense que el cabello se puede clasificar de diferentes maneras atendiendo al criterio de clasificación que se escoja. Y también se puede clasificar en función del color, pero sabemos ya que el color, y ya lo estuvo comentando Salma, me ayudó con eso, depende de la proporción y del tipo de melanina. Entonces, simplemente para recordar, bueno, que aquellos cabellos que son altamente ricos en eumelanina son cabellos que van desde colores castaños a negros, y si la cantidad de eumelanina no es tan alta, el pelo es el llamado pelo rubio, en función también de la proporción o de la combinación que hay entre la eumelanina y la feomelanina, que cuando predomina totalmente se obtienen cabellos de color rojo, igualito que con la piel. ¿Se acuerdan de los fototipos de piel que estudiamos, no? Donde hablamos precisamente de la existencia de esos dos tipos de melanina. Y el otro elemento que ya es típico, que para mí es prácticamente normal, es la pérdida de pigmentación, con la aparición de las famosas canas, que a las chicas le molestan tanto. Y les he puesto aquí muy rapidito, de manera muy sintetizada, pues un conjunto de factores que tienen que ver con la aparición de las canas. El primero, por supuesto, la edad unida a factores genéticos hereditarios, o sea, hay personas que se hacen canosas mucho más temprano que otras, y hay todo un conjunto también de situaciones de nuestro estilo de vida, como son las situaciones de estrés continuado, alimentaciones deficitarias en determinados nutrientes, por ejemplo, en déficit de vitamina B12 y vitamina D, se dice que es un factor que favorece la aparición de canas a una edad mucho más temprana. Y bueno, en el caso de las chicas, sobre todo, abuso de secador, planchas para el pelo, tintes y otros productos químicos que pueden dañar el pelo y el cuero cabelludo, cosas que todas saben, pero todas de alguna manera ignoran. Bien, después vamos a hablar también un poquitico de eso. Ahora, ¿cuáles son las propiedades del cabello? Bueno, la primera propiedad, digo la primera porque es la primera que está puesta ahí, no significa que sea la más importante, pero sí es una propiedad importante, que es la resistencia, o sea, definida como la capacidad de soportar la tracción, y está determinada, por supuesto, por la estructura química y la composición química del cabello. Aquellos cabellos con mayor proporción, por ejemplo, de alfa queratina, son cabellos más resistentes, son cabellos que soportan mejor la tracción. Esta es una propiedad importante. La otra propiedad es la plasticidad, que es aquella mediante la cual el cabello se puede moldear. También
Todas ustedes, tal vez aquí Juan Diego y yo, si estamos en total desventaja, saben de esto mucho más que yo por la propia práctica. Bien, a veces desde mi punto de vista un tanto exagerada. O sea, Ecuador es uno de los países donde hay mejores pelos, en el sentido donde hay pelos más lacios. O sea, las personas de Ecuador tienen el pelo muy lacio de forma general. No obstante, se echan queratina para tenerlo más lacio. O sea, cosa que no puedo entender. Es lo lacio hasta el infinito y más allá como Buzz Lightyear. No entiendo por qué lo quieren cada vez más lacio y más lacio y más lacio, pero bueno, ahí no voy ni tan siquiera a entrar. Entonces, la plasticidad, repito, es la propiedad mediante la cual se puede moldear, se le da nueva forma, ahí están todos los rulos esos que usan ustedes, todos esos equipos que parecen equipos de tortura. Para mí, yo veo a mi mujer con esas cosas y digo, pero ¿cómo puede soportar tanta tortura autoinfligida incluso? Pero bueno, en fin, hay que entenderlo. Y fíjense que cuando se moja el cabello, esto también es interesante, se rompen los puentes de hidrógeno, sobre todo los puentes de hidrógeno, y este se moldea con mayor facilidad. De la misma manera que cuando nos mojamos el cabello se hace más lacio. Y eso es porque esa queratina está estabilizada no solo por los puentes de disulfuro, que son los más fuertes. Los puentes de disulfuro son los más fuertes, sino por los puentes de hidrógeno, porque los puentes de hidrógeno son muy débiles. Cuando tú mojas algo y ese algo está estabilizado por puentes de hidrógeno, pues esos puentes de hidrógeno, pues como que esos enlaces se rompen fácilmente con la presencia de agua. Por tanto, al romperse esos puentes de hidrógeno, el pelo se estira. Pero cuando ese pelo se seca, vuelve a su conformación normal. ¿Está bien? Y esto sería, en este caso, la propiedad de elasticidad. O sea, la elasticidad es esa propiedad a través de la cual el cabello puede variar la forma, la longitud, diámetro, cuando es aplicada una fuerza, pero cuando esa fuerza se cede, cuando esa fuerza se quita, pues el cabello vuelve a recuperar su estado normal, ¿verdad? Y por supuesto, de alguna manera lo he comentado, está relacionado con la mayor o menor unión entre las moléculas de queratina, lo cual se puede afectar por la humedad, la temperatura, la radiación ultravioleta y algunas sustancias químicas. Fíjense que esa afectación ustedes la buscan a propósito. Humedad, temperatura, con todas las planchas esas que se meten en la cabeza. Bueno, radiación ultravioleta no, pero algunas sustancias químicas. ¿Cuántas cosas no se hacen ustedes en el cabello? Decoloraciones, tintes, queratinas, tratamientos, y todos esos tratamientos al final son sustancias químicas que están incorporando el cabello. Y la última propiedad importante es la porosidad. Y la porosidad es la capacidad del cabello de absorber agua. Líquido, pero fundamentalmente agua. O sea, fíjense que la absorción de agua, ahí se plantea, me pareció interesante este dato, produce un hinchamiento de la fibra con un incremento de un 15 al 20% en el diámetro y menos, pero también produce un incremento en la longitud. En este caso, de 0,5 al 1%, que es un incremento mucho menos que en el diámetro, pero igual es un incremento. O sea, esas serían las 4 propiedades: resistencia, plasticidad, elasticidad y porosidad. Y además el cabello tiene propiedades eléctricas, y eso lo sabemos todos, más las mujeres o los hombres, pero cuando se tiene el cabello largo, esto se ve mucho más, ¿verdad? Ese cabello que se queda todo estirado, que vemos como en el peine queda una especie de electricidad, y no es solo una especie de electricidad, es electricidad. Son cargas estáticas que se quedan en el cabello como resultado de fuerzas electrostáticas que ocurren entre un cabello y otro, que se cargan con cargas iguales y por tanto se repelen. Y cuando esos compuestos se repelen es lo que crea esa estática en el cabello. Y bueno, les puse ahí algunos consejos para evitar esa estática que sobre todo a las chicas les molesta tanto. No usan peine de plástico,
Ya tengo la hoja faral. Humedecer ligeramente el cabello, acondicionadores, no cepillarse después de haberlo puesto en la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Son técnicas que seguro ustedes dominan, perdón, a la perfección. Ahora vamos a hablar muy rapidito del ciclo del cabello, porque el cabello tiene un ciclo. ¿Qué cosa es un ciclo? Pues un proceso de nacimiento, desarrollo y muerte. Todos nuestros cabellos siguen ese proceso, de alguna manera. Y hay una revitalización del cabello. Pero el cabello que nace no es el mismo que tenemos toda la vida. No tenemos los mismos cabellos toda la vida. Ese cabello está genéticamente preparado para realizar alrededor de 25 ciclos que tienen una duración de 4 años aproximadamente. Y lo interesante es que cada folículo tiene su propio ciclo independiente. No demasiado alejado de los demás, pero sí tienen un ciclo independiente con respecto a los otros. ¿Bien? Entonces, ¿esos ciclos cuáles son? Se pueden definir 3 ciclos. Una fase anágena o de crecimiento, una fase catágena o de transición y una fase telógena o de descanso. Esas son, digamos, las 3 fases por las que atraviesa el ciclo del cabello, que voy a explicar muy rapidito. Bueno, la fase anágena o fase de crecimiento es la fase en que empieza a crecer el pelo. Desde la base del folículo, ¿está bien? Desde la papila dérmica, ese pelo nace y empieza a crecer. Ese es un proceso que dura entre 2 y 6 años. Estos valores son aproximados. Hay literatura que dice entre 3 y 5, otra literatura dice entre 4 y 6. O sea, aquí no hay ciencias exactas, ¿bien? Pero el pelo crece debido a que las células que están en esa matriz de folículo se dividen por mitosis, que es división celular, constantemente. Se dividen constantemente y el pelo comienza a crecer. Esto pasa en alrededor del 85 al 90% de los cabellos. Este proceso de fase anágena o de crecimiento. Ahora, esa fase anágena o de crecimiento llega un momento que empieza a detenerse y pasa por la llamada fase catágena o fase de transición, que dura como 3 semanas. En ese momento, el crecimiento comienza a detenerse y el pelo, la raíz, se empieza a separar de la papila dérmica. Se empieza a separar, pues se llama transición. Y la actividad de las células de la matriz comienza a detenerse, incluida la de los melanocitos. Aquí el bulbo, este es el bulbo, ¿ven? Empieza a tomar un aspecto cilíndrico porque se está separando de la matriz papilar y esto ocurre entre el 1 y el 2% de los cabellos. O sea, a todos los cabellos no les pasa exactamente lo mismo. Y finalmente se llega a la fase telógena, que es la fase de descanso y caída del pelo. Esto no quiere decir que ese pelo se cae porque me estoy poniendo viejo y me estoy quedando calvo. No, 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 no. Es un pelo que se cae de manera normal en ese ciclo. Nosotros constantemente se nos están cayendo pelos, aunque no nos cortemos el cabello, y esos pelos se están regenerando. En este momento ya el mecanismo de replicación de las células en la base del folículo está inactivo alrededor de entre 3 y 6 meses, y hacia el final de esta fase, la unión es tan débil que el pelo se desprende. Esto ocurre con el 10 a 15% de los cabellos. Aquí hay un esquema general que los puedo orientar un poquito más. O sea, la fase anágena de 2 a 6 años, la etapa de transición o catágena 21 días y la telógena que dura alrededor de 3 meses. Y nuevamente hay una fase de regreso a la fase anágena. Ojo, este proceso no ocurre con el 100% de los cabellos. Que ahí está hablando esas etapas, qué porcentaje del cabello afecta. No es que se nos cae todo el pelo y después vuelve a crecer todo el pelo. O sea, eso puede pasar, pero bajo determinados factores externos, como pueden ser, digamos, el uso de los citostáticos contra el cáncer. O sea,
son productos o en este caso medicamentos que producen una alteración bioquímica, fisiológica y morfológica que impacta en el cabello. Pero yo no estoy hablando de esto. Estos procesos son procesos naturales. ¿Está bien? Aquí también le traje unos datos que, insisto, son muy variables. Esa fase anágena, cuánto puede durar en función del tipo de cabello, o sea, del tipo de pelo, perdón. En el cabello de 2 a 6 años, el vello corporal entre 13 y 15 semanas, la barba de 3 a 6 meses, el bigote entre 4 y 14 semanas, las cejas 1 mes, o sea, fase anágena es la fase de crecimiento. ¿Ya ven? Todo esto varía en función de la persona. Hay personas que tienen más pelo que otras, son más velludas que otras. Hay personas que tienen las cejas de manera natural delgadas y otras que de manera natural la tienen gruesa. O sea, hay más cabello, hay más folículos pilosos ahí. Posiblemente la fase anágena se produzca con mayor velocidad en un caso que otro. Pero bueno, estos son, digamos, aproximaciones generales. Igual que esto, que tiene que ver con el crecimiento del pelo. Bueno, un dato sobre el cuero cabelludo, cuánto crece por día. Siempre, insisto, son valores aproximados. Y en el resto del cuerpo, bueno, cuál es la longitud, cuál es el periodo de crecimiento. Esos son datos simplemente un poco como curiosidades para que tengan un punto de partida o un punto de comparación, pero no se deben tomar de manera totalmente inflexible, porque no lo es. Entonces, quería también comentarles cuáles son los factores que pudieran afectar el crecimiento del cabello. Esto va directo para las muchachitas sobre todo, ¿no? Bueno, el primer factor es la tensión. Tensión o estiramiento, o sea, ese estiramiento que puede ejercer tensión sobre la raíz y por supuesto puede dañar la raíz, típico en todo lo que usan ustedes, moños apretados, peinados contra pelo, ganchos y hebillas, rolos, cepillado vigoroso, frotamiento y masaje en el cuero cabelludo, frotamiento durante el secado. O sea, todo lo que posiblemente hagan cada uno de ustedes todos los días, pues ya saben que son elementos que pueden afectar el crecimiento del cabello. De la misma manera el calor, igual, el uso de secadoras muy cerca de la cabeza, el uso de equipos para el rizado del cabello de manera muy frecuente, lo mismo el uso de equipos para estirar el cabello, duchas muy calientes. O sea, esto estoy absolutamente convencido de que ustedes saben mucho más de esto que yo. Lo estoy comentando un poquito para tener un cierre de los elementos que estoy hablando. Y por supuesto las sustancias que se aplican externamente. Y aquí hay 2 tipos de sustancias, las buenas y las malas. Efectivamente hay un grupo de productos cosméticos, muchos productos cosméticos beneficiosos para el cabello y otros no tanto. O sea, lo primero, para que una sustancia que se aplique externamente pueda incrementar el crecimiento, esa sustancia tiene que penetrar hasta la dermis, donde está el folículo piloso, porque ahí es donde tiene que trabajar para aumentar la velocidad de replicación de las células del cabello, o sea, esa fase anágena, crearla, aumentarla, acelerarla, ¿verdad? Pero, ojo, cuidado, también existen un grupo de sustancias que están presentes en muchos cosméticos. Eso es como un secreto. La industria cosmética no va a permitir que un grupo de cosas, no quiero hablar de conspiración, pero obviamente una industria tan poderosa a nivel mundial, pues, y que efectivamente en muchos casos es confiable, en otros no es tan confiable y por supuesto es una industria que va a evitar el conocimiento a todo, o sea, con toda intencionalidad. Entonces, algunas sustancias en realidad pueden dañar el folículo piloso y producirse entonces el efecto contrario. O sea, con esto hay que tener mucho cuidado
ustedes deben escoger de manera inteligente todos los productos que usan. Y yo siempre digo, ahora que está también un poco de moda el naturalismo, que no hay nada mejor que lo natural. Y en todo sentido, digo, hablo en todo sentido, no solo del cabello, lo natural en general, sin menospreciar para nada ni restar importancia al cuidado que tenemos que tener de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestra estética, ¿bien? Sin restar importancia a eso. Y quería también comentar sobre los efectos de la radiación solar. En realidad, la radiación solar no genera alteraciones morfofuncionales, o sea, no hay alteraciones fisiológicas, pero sí hay modificaciones físicas en la fibra capilar. Ahí sí hay modificaciones. Puede, por ejemplo, producirse la oxidación de la melanina. Ahí se obtiene entonces otro producto que es la oximelanina. Y por supuesto, si hay oxidación de la melanina, que es la responsable de la coloración del cabello, pues obviamente, si se oxida este compuesto, va a haber afectación en la coloración. Eso, desde el punto de vista científico, puede ser un dato interesante. Desde el punto de vista práctico, ustedes lo saben perfectamente. Y saben que, ay, mira cómo tengo las puntas de pelo que me cambiaron de color, me las tengo que cortar. Todo eso lo saben ustedes muchísimo mejor que yo. Obviamente esto se relaciona con el fotoenvejecimiento. La radiación UV también produce la ruptura de puentes disulfuro. Por eso yo le daba tanta importancia a la parte de la explicación de los puentes disulfuro. Porque esos puentes disulfuro protegen usualmente el cabello contra quiebres por determinados traumas, cepillado, temperaturas elevadas, etcétera, etcétera. Entonces, si esos puentes se rompen, el cabello se hace más frágil. Todo el mundo sabe que hay cabellos más frágiles y cabellos más fuertes. No solo rompe los puentes, sino que los delocaliza. O sea, esos puentes disulfuros se ocupan ahora de hacer puentes cruzados con otros péptidos, los péptidos que sean, los mismos que están en el cabello, los que provengan del exterior, con la utilización de determinados productos, y el cabello también se hace más débil y susceptible a quiebra. Y finalmente daña los lípidos de la fibra capilar. Los lípidos son responsables de ese brillo que tiene el cabello, por tanto, al promover la lipoperoxidación, que no es más que la oxidación lipídica, o sea, los lípidos se oxidan y forman peróxidos, hace el cabello, por supuesto, más susceptible a la electricidad estática, la sequedad, y condiciona, valga la redundancia, un menor acondicionamiento del cabello. Estos son, digamos, los elementos clave más importantes que yo tenía para comentarle, y quería terminar con dos cositas. Que yo dije que no iba a entrar en los tipos de acondicionadores, qué cosas son acondicionadores, qué cosas son champú, qué tiene esto, qué tiene lo otro, qué bueno es esto y qué malo es lo otro. Pero sí, desde el punto de vista científico, me interesaría comentar un poquito el mecanismo de limpieza del champú. Y hablo de champú, pero esto es válido también para cualquier cosmético limpiador. Ustedes saben por qué el champú limpia, o por qué el jabón limpia, o por qué el lavavajillas limpia, o por qué el detergente limpia. ¿Saben? Díganme. María José, ¿sabes? Bueno, todos esos compuestos, incluyendo el champú, tienen en su composición determinados componentes que se conocen con el nombre de agentes surfactantes, agentes tensoactivos o agentes detergentes. Desde el punto de vista científico, se conocen como sustancias superficialmente activas o surfactantes o tensoactivos. Ya la palabra detergente es una palabra más comercial. Ahora, ¿qué cosa es un agente surfactante? De alguna manera ustedes ya saben eso, porque de alguna manera lo hemos comentado. Es un compuesto que, de manera similar a los fosfolípidos de los que hablamos y a la doble capa lipídica que hemos hablado muchas veces, estos igualmente son compuestos que tienen una cabeza
polar y una cola apolar. En el pelo, en la vajilla, en las manos, usted tiene grasas, ¿cierto o no? O sea, si usted se comió un pollo con la mano, el pollo se come con la mano, ¿no? Aquí el pollo se puede comer con la mano. Sí, ya. Yo creo que no. En mi país el pollo se come con la boca. Yo nunca he visto comer un pollo con la mano. Yo usualmente el pollo me lo como con la boca, pero bueno, la gente dice que si se lo puede comer con la mano. Pero bueno, en fin. Si usted se come un pollo y se va a lavar las manos, ¿verdad? Y no tiene jabón y se echa agua, ¿qué pasa? Se limpia las manos. Díganme, se limpia las manos cuando no, ¿verdad? Se le quedan las manos engrasadas igual. ¿Por qué? Porque el agua, la grasa que usted tiene en la mano del pollo no es miscible con el agua. O sea, esa agua no puede arrastrar la grasa porque no la solubiliza. Y hablo de la grasa del pollo, pero es válido cualquier suciedad. Usted viene de la calle con las manos sucias y echa agua y tal vez algunas partículas se van, pero otras no se van. Todo lo que tenga grasa no se va a ir porque usted está echando agua y el agua no solubiliza la grasa porque el agua y la grasa son inmiscibles. Está claro eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué usted necesita? Y lo mismo pasa con el pelo. Si tuvieras con el pelo muy sucio muchos días, aunque te mojes la cabeza, si no te la lavas con champú, el pelo se mantiene engrasado, se mantiene rebelde y se mantiene que tú te sientes el pelo sucio, ¿cierto o no? O sea, el agua no resuelve el problema. ¿Qué es lo que hace falta? Un agente surfactante, que es estas moléculas, son compuestos químicos que tienen una cabeza polar y una cola apolar. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Pues se sitúan en la interfase del agua y la grasa. La cola apolar se orienta hacia la grasa, que es apolar, y la cabeza polar se orienta hacia el agua. Bien, en el caso del champú, eso sería un pelo. Ese pelo tiene esta suciedad. ¿Qué va a hacer un champú que tiene un agente surfactante siempre? Pues un champú va a orientar su cola apolar hacia la grasa y su cabeza polar hacia el agua. Por eso usted se lava la cabeza con el champú. Los compuestos surfactantes o las sustancias superficialmente activas actúan, atrapan la grasa y cuando tú te enjuagas, se va. ¿Qué cosa se va? ¿Qué cosa arrastra el agua? Ese agente surfactante que ha atrapado la grasa. Eso pasa lo mismo cuando te lavas las manos con jabón. Exactamente lo mismo. O sea, el jabón tiene agentes surfactantes, ya sea jabón líquido o jabón de barra, ¿verdad? Esos compuestos hacen exactamente lo mismo. Una cabeza polar que se sitúa hacia el agua, una cola polar que se sitúa hacia la grasa, y por eso te lavas las manos. El lavavajilla, lo mismo, hace exactamente lo mismo. Sustancias surfactantes, que son las encargadas de atrapar la grasa. Eso está a nivel microscópico, en la interfase, pequeñas gotículas. Bien. Encima hace espuma para que se vea bonito y limpia. Ese es el principio de cualquier cosmético de limpieza. Posee ese agente tensoactivo. Cualquier champú, en general, fíjense, en general, estos son datos también aproximados. La fórmula general de un champú estándar es entre 75 y 90% de agua, entre 10 y 25% de compuestos tensoactivos, que son al final lo que van a limpiar. Pueden haber emolientes e hidratantes entre 1 y 5%.
¿verdad? Conservantes, por supuesto, que esa pulsa tiene que conservar entre 1 y 2%, y otras sustancias, como pueden ser controladores de pH, compuestos anticaspas, espesantes, perfumes, colorantes, pero no puede faltar en un champú agua, ni puede faltar tensoactivo, ni puede faltar conservante. Emoliente hidratante puede faltar. Y que sea anticaspa o no anticaspa, que huela rico, que huela malo, puede faltar. Pero si usted no tiene champú y se lava la cabeza con jabón, la grasa se va y el pelo le queda limpio. Ah, no le va a quedar bonito. Pero si usted se lava la cabeza con jabón y después se echa vinagre, qué peste, profe. Sí, pero te queda bonito y después te lo enjuagas. O sea, Profe, no creo que, no espero que a nadie le falte el champú aquí, pero bueno, para que tengan una idea de por qué se limpia. Dime, Juan. bueno, yo cuando vivía en Quito, cuando estaba jugando en el Nacional, yo vivía casi como con 15 compañeros. Y la mayoría eran de Esmeralda, eran negritos, pelos chorrón y todo. Y un día, un compañero que estaba lavando ropa lo encuentro lavándose el pelo con Deja. Y yo le preguntaba que por qué se lavaba el pelo con Deja. Pues me dice que a él el Deja le limpia más y se lo deja más churón. Claro, él no está buscando, o sea, es un pelo totalmente Sí. diferente, con características totalmente diferentes. Él no está buscando suavidad, a lo mejor está buscando otra acción, porque obviamente en un pelo tan tupido se dificulta también la entrada y la acción que produzca a lo mejor un champú. Deja es detergente, ¿no? Sí, Pero así el que deja, Salma ya sabe, a lavarse el pelo con Deja. ya, pero el deja es líquido o es sólido, o es polvo, Es polvo. es polvo. Ya. Ajá. Bueno, Un bueno. consejo para Salma. Salma se me desapareció. ¿Dónde está Salma? Aquí estoy, aquí estoy. También yo he escuchado que antes se lavaban el cabello con detergente y con azúcar Ah, esa parte del azúcar no me la sé. y que quedaba suave. No sé. Nunca lo he Bueno, no sé si queda suave. Ahora, de que quedaba dulce, eso sí no me cabe la menor duda. Entonces, miren, yo busqué esto, me pareció interesante. Esto es lo que dicen ellos, yo les voy a creer. Lo que dice Head & Shoulders que tiene su champú. En general tiene agentes purificantes y espumosos, que son los tensoactivos. Claro, te tiene que poner un lenguaje para que la gente entienda, pero agentes purificantes y espumosos son los tensoactivos. Y de hecho los declaran esos tensoactivos. Laurisulfato de sodio, que es un tensoactivo extraordinariamente fuerte, y muchos champús, me llamó la atención esto, porque hay muchos champús que ya no están usando laurisulfato de sodio. Es un tensoactivo muy, muy fuerte, hay que usarlo con mucha cordura en en cantidades pequeñas, porque puede dañar el cuero cabelludo, irritarlo, precisamente por lo fuerte que es. Entonces ha aparecido un compuesto derivado del laurisulfato de sodio, que es laurilester sulfato de sodio, que es un tensoactivo muy bueno, pero más suave. Pero bueno, ellos declaran que tienen en su formulación laurisulfato de sodio, laurilete sulfato de sodio y silenosulfonato de sodio. Son 3 tensoactivos muy importantes. Además, bueno, ingredientes que combaten la caspa, eso no me interesó buscar cuáles eran. Bueno, hidratación, acondicionamiento, estabilizante y conservante, textura, consistencia y ajuste de pH, color, fragancia, esencias naturales, etcétera, etcétera. Pero es interesante para que ustedes vean entonces como una marca realmente importante. Me puse a buscar la de Pantene, pero no estaba tan transparente. Dije, bueno, con un solo ejemplo me parece que es suficiente, porque Pantene, Nivea, Head & Shoulders, digamos, son las 3 marcas de champú más importantes, al menos las más conocidas, con más presencia mediática.
Y entonces, ya cerrando, quería comentarles por dos razones. Una, porque bueno, puede ser un punto de partida para su tesis, para el trabajo de titulación que tengan que hacer. No sé cómo terminan, si con examen complexivo, si con un artículo. No sé cómo termina la carrera esta. No tengo claro eso, habría que buscarlo en la página web. Y lo otro es cómo también la ciencia se dedica de alguna manera, a pesar de todas las barreras que puede poner la industria, a realizar pues investigaciones de cosas que ya sabemos o que nos hemos enterado como resultado de esas investigaciones, pero que aún siguen estando vigentes. Esto es una conferencia en un evento que ahora no me acuerdo cuál fue, o sea, no me acuerdo, no es que no tomé los datos cuál fue, fíjense, es un trabajo sobre estudio de sustancias potencialmente peligrosas presentes en tinturas para el cabello, ¿verdad? Aportes a la cosmética desde un enfoque CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo, desde mi ignorancia, siempre he estado un poquito en contra de los tintes, sobre todo en las personas muy jovencitas, ahí con 14, 15, 16 años tiñéndose el pelo. Me parece que eso al final no va a ser bueno, pero yo no tengo ninguna prueba científica de que sea bueno o no. Pero el tinte es compuesto químico, ¿eh? Vamos a dejar el cuento. El tinte son compuestos químicos y ante el tinte se usa peróxido de hidrógeno, que es un compuesto químico altamente potente, y la mayoría de los tintes tienen amoníaco, un compuesto altamente tóxico. Insisto, esto es una opinión personal, no desde la ciencia. Cuánto se ha demostrado que son inocuos o no, no lo tengo muy claro, pero sí hay presencia de investigaciones como las que estoy mostrando, por ejemplo, esta incidencia de problemas refractivos y patológicos por exposición a productos químicos en profesionales de la belleza. Ya estoy hablando de la visión, problemas ortométricos, claro, personas que están totalmente, todo el tiempo expuestas porque trabajan en eso. Pero cuando tú vas, te sientas que te tiña la cabeza, también estás expuesta. ¿Ven? No sé, mucho menos, pero también hay un cierto grado de exposición. Efectos físicos de los tratamientos estéticos en la estructura capilar del cabello. Este es un trabajo de titulación que no estaba en trabajo. Estaba en resumen. Fíjense que esto es un trabajo de titulación de la carrera de bioquímica farmacéutica. Y está súper interesante lo que hicieron. Que los datos de lo que hicieron solo los tengo por este resumen, no tengo los datos, o sea, no estaba el trabajo, solamente estaba el resumen. Pero fíjense interesante, ellos cogieron 3 mujeres, 20, 30 y 40 años, ¿verdad? Y tomaron muestras de pelos de esas 3 mujeres. O sea, le arrancaron los pelos. No muchos, pero le arrancaron pelos. 30 cabellos. Parece que no queda claro si son 30 cabellos por persona o 10 cabellos por persona. Y a esos cabellos los sometieron a técnicas de planchado, de coloración, tinción, exposición solar, exposición UV. O sea, sometieron esos cabellos de manera intencional a determinados tratamientos y después hicieron mediciones en los cabellos con el uso de microscopía óptica, luz blanca, filtros ópticos, luz polarizada, conductividad eléctrica. O sea, fíjense qué cosa tan interesante. Y fíjense que obtuvieron resultados que manifiestan cambios significativos en la estructura capilar, en las muestras sometidas a planchado de coloración y tinción, y la presencia de displasias pilosas traumáticas en muestras inducidas por agentes físicos. O sea, que me pareció súper interesante esta investigación. Y aquí esto es una investigación que está en el Sevier, ya les comenté, una de las bases de datos, una de las 2 bases de datos más importantes del mundo. El Sevier es la que tiene todas las publicaciones de Scopus, la otra es Web of Science, y este es un trabajo de 2014, cosméticos, capilares, tintes, es de tintes, y bueno, ahí también hay algunos elementos interesantes,
le tengo subrayado ahí el conocimiento de los tintes, el modo de uso y los efectos secundarios posibles, eczema de contacto, cáncer, porosidad, fragilidad, proporciona al dermatólogo no solo conocimiento, sino herramientas terapéuticas coadyuvantes de la práctica tricológica diaria. O sea, hay investigaciones y hay claridad también que hay que tener cuidado con todos estos productos porque obviamente hay un impacto directo, indirecto, más grande, más chiquito, más intenso, más suave de estos productos, no solo en el cabello como tal, sino en la salud en general. Entonces, ¿alguna preguntita, alguna idea que quieran comentar?